Buenos días, vamos a ver el análisis de la solvencia y la rentabilidad para la toma de decisiones. Solvencia y rentabilidad son de largo plazo, a diferencia de la liquidez y de la gestión. Esto es de largo plazo ya, o sea, se va a ganar en el largo plazo. ¿Qué cosa es solvencia? Solvencia es respaldo patrimonial, es decir, tener un grado de propiedad, activos que sean de los accionistas para poder respaldar sus acreencias, es decir, sus obligaciones. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de solvencia hablamos de solidez patrimonial. Y para eso vemos cuál es la participación que tienen los recursos de terceros frente a los recursos propios. Si los recursos de terceros, por ejemplo, ¿no? Tenemos una minera, ¿no? Una minera Doerran, por ejemplo, es 90% y los recursos propios son 10%, vamos a decir acá que los recursos de terceros financian el 90% de la inversión. Por lo tanto, ya esta empresa ha entrado en un franco riesgo, porque este ratio de solvencia ya es de 9-1. 9 veces la empresa está endeudada con terceros y 1 es con recursos propios. Entonces acá la empresa pierde propiedad y tiene un alto riesgo. El riesgo es de que los acreedores se queden con la empresa, como está sucediendo en la minera Doerran. ¿De acuerdo? Entonces, la solvencia es qué tanto de recursos de terceros financia la empresa o qué tanto de recursos propios financia la empresa. Para eso tenemos 4 indicadores. El primer indicador es el endeudamiento patrimonial o el leverage. El endeudamiento patrimonial o el leverage, ¿de acuerdo?, es igual al pasivo total sobre el patrimonio, ¿no? Este ratio, para una empresa normal que no sea del sistema financiero, se aconseja que sea menor o igual a 2. Es decir, el pasivo puede duplicar al patrimonio. O de lo contrario, el pasivo puede ser como máximo el 67% de la inversión. Y esto, como mínimo, debe ser el 33% de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el pasivo sobre patrimonio debe ser menor a 2. Cuando tú presentas un pasivo entre patrimonio mayor a 2, 5, 6, 7, 8, ya el sistema financiero te mira diferente, porque estás bien endeudado, ¿no? Ahora, depende también del giro para un endeudamiento. Si fueras un grifo y el pasivo sobre el patrimonio es 5, un grifo puede ser su potencial de generación de flujos futuros. Por lo tanto, va a asegurar que se pague el pasivo. Pero si es una empresa como una ferretería y el pasivo sobre el patrimonio es 5, ahí sí es un riesgo. Va a depender del giro, como decimos, el análisis va a depender del giro, de la coyuntura, del sector, de quién comanda la empresa, de muchos atributos que lo vamos a ver cuando veamos el análisis integral. Otro ratio importante es el ratio de grado de propiedad. El grado de propiedad es igual a el patrimonio sobre el activo. Y acá me dice cuánto de la inversión total está siendo financiado por recursos propios. Este ratio, de acuerdo a un análisis realizado, para una empresa que no sea del sistema financiero, debe ser mayor o igual al 33%, ¿no? Es decir, el patrimonio, ¿no?, como mínimo, debe financiar el 33% de la inversión. ¿Ok? Entonces, este grado de propiedad me va a decir cuánto de la inversión está financiada por los accionistas, por los recursos propios. C, tenemos el endeudamiento a terceros. Endeudamiento a terceros, que es el pasivo sobre el activo, ¿no? Este ratio debe ser menor al 67%. ¿Ok? Es decir, el financiamiento vía recursos de terceros a lo más debe financiar el 67% de la inversión total. Si no, entra en un riesgo. Entonces, acá vemos de que el pasivo puede ser máximo el 67%. Ahora, ¿es recomendable financiarse con pasivos? Sí, pero a ver qué pasivos son. Sabemos que hay 5 pasivos, ¿no? 5 tipos de pasivos, no hay más. La deuda financiera, la deuda tributaria, la deuda comercial, la deuda diversa y la deuda laboral, no hay más. Todas las deudas se resumen en estas 5. Entonces, habría que ver cómo está estructurado el pasivo para ver si hay un franco riesgo o no. Porque una cosa es
deber bastante a los trabajadores y otra cosa es deber bastante al sistema financiero, ¿no? Hay que ver en qué coyuntura estamos, en qué país estamos, etc, etc. Entonces depende de la conformación de los pasivos. Y el cuarto ratio de solvencia es la cobertura a los gastos financieros. La cobertura a los gastos financieros. ¿Qué me va a decir la cobertura a los gastos financieros, estimados veedores, ¿no? ¿Qué me va a decir? Me va a decir de la cobertura a los gastos financieros, me va a decir la utilidad operativa sobre los gastos financieros. Es decir, me va a decir qué tan bueno ha sido el giro del negocio, que es la utilidad operativa, para poder coberturar a los gastos financieros. Si esto es mucho mayor a 1, por ejemplo que sea 15, quiere decir que la empresa, habiéndose endeudado, se ha endeudado bien, porque su utilidad de su giro de negocio cubre 15 veces a los gastos financieros. Eso se llama palanca financiera, ¿no? Es como, por ejemplo, un panadero que se compre un horno y le genere tal cantidad de producción y ventas que su utilidad operativa sea tremenda y pueda cubrir fácilmente el leasing que ha contraído con el banco, ¿no? Eso se llama buen palanqueo financiero. Cobertura a los gastos financieros. Bien, esos 4 ratios son indicadores que van a marcar la solvencia de una empresa a largo plazo. ¿Es bueno endeudarse? Sí, es bueno endeudarse, pero depende cómo, con quién y en qué momento. Son 3 preguntas importantes que hay que realizar. Bien, ahora veamos lo que es la rentabilidad. ¿Qué cosa es la rentabilidad? La rentabilidad son 3 puntos. ¿Qué cosa es la rentabilidad? El primer punto de la rentabilidad es el buen retorno de la inversión. Rentabilidad significa retorno de la inversión, que lo marca el ROE. Significa manejo eficiente de los recursos, que lo marca el ROA, el ROI. Y significa el adecuado manejo de los costos y gastos, que marcan los márgenes. Los márgenes que tenemos, el margen bruto, margen operativo, margen neto, etc, etc. Entonces, la rentabilidad es el retorno de la inversión, que es igual a la utilidad después de impuestos sobre el patrimonio. Acá me va a decir de la inversión realizada por los accionistas cuánto se ha generado de utilidades. Y este ratio tiene que satisfacer, obviamente, el costo de oportunidad de los accionistas. Porque si esta rentabilidad patrimonial es, por ejemplo, 1%, mejor me voy al banco y lo deposito y gano el 5%. O sea, tiene que ser una rentabilidad de acuerdo al riesgo del negocio. Vimos en videos pasados que la rentabilidad y el riesgo son primos hermanos. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si tú estás invirtiendo, por ejemplo, en una empresa ubicada en un país convulsionado, obviamente tendrás que pedir mayor rentabilidad. Pero si estás en un país de las maravillas, la rentabilidad es más baja, obviamente, porque hay poco riesgo. Entonces, eso tenemos que sopesar. El ROA es la utilidad después de impuestos sobre los activos y me va a decir por cada sol de inversión en activos cuánto se ha generado de utilidades. O sea, mide la eficiencia para lograr las utilidades en función a los activos que se tengan. Activos de corto plazo, activos de largo plazo, etc, etc. Y el ROI me mide las ventas sobre los activos. ¿Qué me quiere decir esto? Por cada sol de inversión, ¿cuánto se ha generado de qué? De ventas. Es decir, la empresa ha comprado maquinaria. También se espera que genere ventas. Pero si este ratio es pobre, quiere decir que tenemos capacidad instalada ociosa. Tenemos un capital de trabajo improductivo. Tenemos cartera morosa. Tenemos inventarios con lenta rotación. Tenemos una tesorería muy pobre. ¿De acuerdo? O habremos invertido en intangibles que tienen una baja rentabilidad a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces el ROI debe ser un ratio mucho mayor a 1. Estos ratios sí van de acuerdo al sector. Es muy importante. Una cosa es el sector comercial, otra cosa es el sector industrial y otra cosa es el sector de servicios. Por ejemplo, el sector minero va a pedir un ROA mucho mayor que el sector, por ejemplo, comercial, por el alto riesgo. O sea, depende también del sector, también depende de la coyuntura. Una cosa es el 2008 que estábamos en apogeo, o 2009, 2010 en el Perú, y otra cosa es en este momento 2015, 2016, 2017, que estamos en este momento, que ya no se puede decir tanto, porque obviamente ha bajado el precio de los minerales, ¿no? La cantidad de minerales se compra menos, etc, etc. O sea, esto tenemos que verlo en función a la coyuntura. No podemos pedir rentabilidades elevadas en coyunturas que son bajas, ¿ok? O sea, todo va de acuerdo al momento. Y los márgenes
¿no? Los márgenes, lo explicamos acá. Los márgenes es como tener las ventas que es el padre, el supremo, que sea, imagínate, 100%, y el margen, tenemos el primer margen, el margen bruto, ¿no? Quitamos acá el costo de ventas, imagínate que sea acá 60%, entonces nos queda un margen bruto ¿de cuánto? Del 40%, ese es margen bruto. Es decir, el margen bruto es lo que queda después de haber quitado, ¿qué cosa? El costo de ventas en una empresa comercial, el costo de la adquisición de los productos vendidos, o en una empresa industrial, el costo de producción de lo que se vende. Una vez que tenemos el margen bruto, que es este gap, tenemos el margen operativo. Imagínate que la utilidad, que los gastos operativos, que son, como ustedes saben, los gastos de administración y los gastos de ventas, sea 15%. Entonces nos va a quedar un margen operativo. En este caso, el margen operativo sería 25%. 100 menos 75, 25%. Y tenemos el margen operativo. Pero eso no es todo. Ahora vienen los gastos financieros. Imagínate que sea 5%. Entonces nos va a quedar ¿un qué? Un margen neto antes de impuesto de 100 menos 80, 20%. Y luego viene la tributación, el impuesto a la renta. Imagínate que el impuesto a la renta sea 15%, entonces nos va a quedar un margen neto, ya neto después de impuesto, de ¿cuánto? 100 menos 80 de 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los márgenes para qué sirven? Para ver la eficiencia con que se han manejado los costos logísticos, los costos en el área de los recursos humanos, los gastos de venta, los gastos financieros y el buen planeamiento tributario que haya tenido la empresa en un periodo. Estos márgenes los vamos a analizar cuando veamos en costos lo que se llama variaciones favorables o desfavorables, los llamados costos estándar. Como verán, esto se vincula con los costos y con las finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los márgenes para qué sirven? Obviamente sirven para ver si va a haber una aceptable rentabilidad sobre las ventas. Fíjense, acá se facturó 100 y se ganó 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una empresa que vende 5 millones y tiene, por ejemplo, acá 250.000 de utilidad. Vamos a ver otra empresa que vende 500.000 y tiene utilidad, por ejemplo, 50.000. Entonces acá la utilidad es 250.000 en la empresa A, la utilidad en la empresa B es 50.000. Pero el margen acá es 5% y el margen acá es 10%, ¿de acuerdo? O sea, lo que le queda al final de utilidad neta. ¿Qué empresa tiene más utilidades? La A. ¿Pero qué empresa maneja mejor eficientemente sus costos y gastos? La B. Entonces, no necesariamente vender más es mejor. Es como alguien que gana 50.000, pero vive más triste que uno que gana 5.000 soles. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente.